Bueno, acá estamos nuevamente con nuestros miércoles de tarde en Resistencia Guarmicuna, con la presencia de Laurita Chazarreta, con quien hoy ahora vamos a empezar a charlar así como, tiremos todo por la ventana. Profundo. Todo. Saquemos todo lo que quieran. Claro. Así que, bueno, empecemos porque a mí me interesaría, y a nosotras, nos interesa muchísimo que vos definas esto de feminismo nacional, popular y democrático. Y además, bueno, después de tu proyecto y de tu candidatura. Yo creo que está buenísimo que lo pensemos juntas, ¿no? Que es el feminismo popular. Y que acá, fuera de micrófono, fueron saliendo como algunas cuestiones muy interesantes, ¿no? De lo que nos venimos pensando las mujeres. Y que cuando hablamos de feminismo popular y cuando hablamos de democrático, que tiene que ver con la participación, y que decimos cada uno y cada una tiene para aportar a un proyecto de país. O sea, no puede ser... Bueno, bien lo decía recién la compañera, que es que todos y todas tenemos cultura y que no hay ni mejores ni peores, ni es que hay una cultura más importante que la otra. Más allá de que, obviamente, la dominante hegemónica nos determina todo el tiempo, nos hace el laburito de hacernos creer que eso es lo importante y que las culturas y los saberes que tenemos del pueblo, ninguno vale. Y siempre cuento experiencias concretas que decir, bueno... ¿Cuánto sabemos de cuál es el punto exacto en que un horno de barro está para poder poner las empanadas? Nadie, porque la mayoría de clase media, clase alta, usamos los hornos, no tenemos, digamos, o no usamos, o de repente se puso de moda en un tiempo, pero hubo un momento, siempre cuento que mi militancia aparece en los movimientos piqueteros. Yo vengo de los movimientos piqueteros, de la resistencia de los 90, entonces teníamos merenderos, teníamos comedores, y en los barrios teníamos, quizás ahora está más de moda el horno de barro, pero en ese momento era nuestro sistema barato, económico, para poder hacer las tortitas y las hacíamos a mano. Ahora, había un punto exacto donde tenías que poner las tortitas en el horno, que era cuando el techo se ponía blanco. Hay otra, yo te paso otro dato. Bueno, pero ese saber no es un saber menos importante que el saber que podía llegar a tener yo de la escuela o de otras cuestiones. O sea, como todo el tiempo también es una posición política dentro del feminismo, es pensarnos desde la educación popular, que es decir, respetamos todos los saberes. Por eso digo, esto de qué es feminismo y qué no es feminismo, qué es democracia y qué no es democracia, que la dictadura hablaban de democracia, ¿no? O sea, esto, como todo el tiempo tenemos que pensar y cómo buscamos formas democráticas, participativas, nacionales, populares y feministas, y cuando hablamos de eso tenemos que pensar, no podemos disociar la lucha de clase, no podemos disociarlo de un proyecto de país, no podemos pensar que la lucha por los derechos de las mujeres, no podemos analizar la cuestión de los modelos económicos que nos empobrecen. O sea, cuando hoy hablamos del modelo económico que significa Macri y Cornejo, y de hecho cuando apenas asumió, nosotras fuertemente salimos a hablar de la feminización de la pobreza. O sea, cómo las políticas de ajuste impactan directamente sobre nosotras, porque pensemos, yo hago siempre el simbolito de con las manitos las mujeres estamos y la diversidad mucho menos, la pluralidad de cuerpo, imagínense, oprimidas por el patriarcado. Pensemos que a eso, las opresiones de un modelo económico que automáticamente impacta sobre nosotras, ¿no? Porque somos nosotras que por el mandato patriarcal somos las que nos hacemos cargo de la crianza de nuestros niños y nuestras niñas, de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores. Somos las que seguimos hacia afuera en trabajos al servicio de trabajos precarizados, que quedamos expuestas en las redes de trata y las redes de prostitución, que quedamos en nuestra calidad de vida, el acceso a la salud, o sea, la salud precarizada, como en un punto el patriarcado neoliberal, le decimos nosotras, que venimos planteando del feminismo popular y del feminismo comunitario, cómo nos quieren enfermas, nos quieren muertas, ¿no? O sea, no es casualidad que ha crecido tanto los asesinatos, los femicidios en épocas neoliberales. Totalmente. Vos sabés que, bueno, quería hacer así como un corte ahí y un... Yo charlo mucho, así que ustedes me nos encanta charlar mucho, Chaza. Sí. No, iba a decir, para que se rían, además porque se rieron hoy en el patio de la escuela cuando les dije, che, hay una serie que se llama María Magdalena. Y, claro, la misma cara que pusiste vos, y así como, puse una cara de eso. Bueno, pero, ¿sabe qué? Desmitifica todo lo que hemos aprendido de lo que era María Magdalena. O sea, la desmitifica y la pone en el lugar de la luchadora, de haber sido parte de la trata, justamente,
del poder económico en ese momento, y además porque la querían callar, porque era parte de la resistencia de la trata. Era una mujer que sabía leer, escribir, y había interpretado las escrituras cuando estaba prohibido leer, y sobre todo las mujeres no podían interpretar las escrituras. Y además es la que se pone a discutir con el Sanedrín, digamos, con la fuerza económica y política del judaísmo, el tema de su interpretación de las Sagradas Escrituras. Y quien en realidad se pone al lado de este militante popular que fue Jesús de Nazareno. Pero es larguísima, pero la verdad es que yo me he enganchado porque me mostró la faceta feminista de Magdalena, que no se llamaba Magdalena, se llamaba María. Magdalena le ponen en los prostíbulos. Ella es entregada por su marido por ella no corresponderle a un prostíbulo y por haberse enamorado de un romano, pero es entregada ahí para que abusen, la violenten y entregue todo el dinero a quien la tenía en cautiverio. O sea, más claro que trata, eso es imposible. Así que si pueden, si no, yo les sigo relatando. Eso está bueno. Y en el camino justamente de resignificar un montón de personajes históricos, de nuestras vivencias, de nuestras propias vidas, de quizás empezar a comprender un montón de significados, de estereotipos, de todo el viajecito que hemos estado haciendo a lo largo de estos años y que seguimos haciendo permanentemente todas, hasta las más jóvenes, las que dieron la lucha antes. Yo pienso que también ese saber, como venía hablando la Lau, es como no sirve si no es compartido, no sirve si no es construido entre todas. Entonces quería, Lau, que nos contaras más o menos el camino que vienen haciendo ustedes con la colectiva, con espacios de movimientos sociales, de feminismo, de distintos colectivos que laburan en lo territorial, que justamente tratan de generar esta conciencia y estos ejercicios que hacemos cotidianamente en los barrios, en los lugares donde es necesario. Quería que nos contaras como ese proceso, como vos decís, pero desde bien atrás, desde la resistencia de los 90. Vamos nomás atrás. Es una historia como sumamente interesante. Muchas de las que hoy conformamos la colectiva a nivel nacional, la colectiva es una agrupación nacional, estamos en 10 provincias, nuestra referente nacional es La Checha, que de paso, chivo, que viene es una vez La Checha Merchán, una grosa, la cordobesa, total. Viene el 16, 17 y 18 a Mendoza, el 16 a Guaymallén y el 17 y el 18 a Maipú, así que todos y todas invitadas y todes. Y así que venimos de una experiencia del movimiento piquetero, que en ese entonces, bueno, siempre tenemos un pasado que hoy no me agrada, pero en ese momento teníamos una gran construcción en la resistencia, que pertenecíamos a Libres del Sur, ¿no? Nuestra construcción fue de muchos años, de hecho una de las cabezas de Libres del Sur era La Checha, a nivel nacional. Esto para nosotras fue muy importante cuando apareció el kirchnerismo, porque nadie ponía ni fichas a Néstor, O sea, venía de la mano de Duhalde, veníamos de una crisis terrible, o sea, no había posibilidades de poder visualizar otra cosa y encontrarnos con un monstruo defensor del pueblo y hay un antes y un después de Néstor y Cristina. Para nosotras, bueno, como movimiento era el renacer, empezar a tener derechos e inclusión cuando veníamos de los 90, que era terrible, el hambre, la pobreza, la miseria, nuestros niños y niñas comiendo de la basura, el abandono total de nuestro pueblo. Pero también creo que las miopías de muchos sectores que creen que tienen la verdad absoluta fueron a nuestro entender haciendo lecturas muy malas del escenario político, y Libres del Sur se aleja del kirchnerismo. De hecho, no me olvido nunca Tumini diciendo, que es uno de los referentes, diciendo que el barco se estaba hundiendo en el 2008, que el kirchnerismo se estaba hundiendo y que Libre del Sur nos iba a hundir con el barco. Esas estupideces que imagínense, hoy está más viva que nunca Cristina, imaginemos, digamos, las miopías de esas lecturas. 2008, cercano ahí a la crisis con las patronales agropecuarias, la resolución 125.
nosotras, el Libre del Sur se estaba yendo del kirchnerismo y obviamente que no nos fuimos porque estábamos con el 125. Y me acuerdo patente de haber estado en la calle, éramos 50 defendiendo la 125. Para nosotros era una política revolucionaria de redistribución lo que era la 125. Con un contexto que no favoreció en su totalidad para poder lograr avanzar en eso, por muchas razones que no tendríamos mucho tiempo para analizar eso, pero que sí defendimos muy, muy fuerte, pero después se tomó la decisión, después de la 125, de salirse del kirchnerismo. Lo cual, esto quebró al movimiento porque no había posibilidad alguna de muchos compañeros y compañeras que no veíamos, no hacíamos esa lectura. Entonces, y aparte en nuestros propios barrios donde estábamos, con las compañeras, con los compañeros, o sea, todo el mundo empezábamos a ver felicidad. O sea, empezábamos a ver cómo la gente tenía una vida digna, cómo nosotros podíamos pensar que era un desastre el kirchnerismo. Bueno, ante esas lecturas miope es que empezamos a abrirnos de estos movimientos que hoy, en Mendoza, por ejemplo, son parte del gobierno de derecha. O sea que imagínense lo que significa para nosotras haber pertenecido a un movimiento piquetero, de la lucha por los derechos del pueblo, y encontrarte en hoy actualmente que son parte de esta gestión, y que totalmente a favor de Cornejo y de todas estas políticas y de Macri, todo el desguace del Estado y del pueblo. Claro, y que todo el tiempo se quieren distanciar y que no hay forma. Nosotros decimos, Libre del Sur es Cornejo, Cornejo es Macri, porque muchas veces se andan como queriendo lavar la cara, poniendo merenderos en los barrios, Mumalá como agrupación feminista, que ni siquiera está dentro del Ni Una Menos, y vos decís, son todos espacios que responden a esta derecha claramente. Pero nosotros no visualizábamos tanto eso, no pensamos que iba a pasar eso, pero sí sabíamos que nosotros no íbamos a estar en contra del kirchnerismo. Entonces nos abrimos del Libre del Sur, pero lo interesante es que, bueno, para la Checha fue fuertísimo, porque tenía que salirse de una agrupación donde era una de las cabezas. Se va y me parece algo interesante. Todo lo que significó el feminismo popular en esa época. Checha siempre cuenta que era, y que esto lo decías bien, en el Congreso habían compañeras que luchaban por los derechos de las mujeres, pero eran estas académicas, institucionalizadas, que mientras planteaban ciertas luchas, no eran las mismas luchas de las mujeres de los movimientos piqueteros, porque los movimientos piqueteros estaban sostenidos el 99% por mujeres, dirigidos por varones, ¿no? Por Claro. eso nosotros dijimos, cuando volvíamos a la resistencia ahora, cuando ganó Macri, dijimos, che, guarda que las mujeres no vamos a revolver ollas, Nosotros venimos a estar en los espacios de discusión política en esta resistencia. No vamos de nuevo a la resistencia de los 90, donde las mujeres éramos las que sosteníamos mientras los varones decidían por nosotras. Digo, ¿cómo cambió eso? Pero en ese entonces, de hecho siempre cuento que el feminismo me encontró a mí. Yo no encontré el feminismo, porque de verdad que lo que nos pasaba en los barrios era increíble. O sea, de las situaciones de violencia, los niveles de opresión a las mujeres, los varones al estar desocupados, deprimidos, la jodita, porque lo digo irónicamente, era violentarse con sus compañeras, con sus esposas, con sus mujeres, lo cual, con las mujeres, ¿no? O sea, de una manera que era espantoso todo eso. Entonces, por eso digo que el feminismo era una responsabilidad y una obligación para nosotras. Entonces, poder trabajar el programa nacional Juana Zurduy, para nosotros, bueno, el movimiento se llamaba Juana Zurduy, toda la parte del feminismo, y cómo fuimos a lo ancho y a lo largo de todo el país, hablando de las violencias hacia las mujeres. Porque en ese entonces, más que hay una lucha histórica del feminismo y el movimiento de mujeres, las únicas violencias que teníamos identificadas era la violencia física, que era el ojo morado, y la violencia sexual. Pero las otras violencias no estaban identificadas. Ni hablemos de Además se feminismo. pasaba como violencia doméstica. Digamos, la violencia, lo que sucedía dentro del hogar y de la casa, era del ámbito privado, absolutamente del ámbito privado, ¿no? Los ámbitos públicos, privados, la violencia mediática que no era entendida como tal y se caratulaban incluso lo que ahora llamamos, mencionamos y denunciamos como femicidio, era un crimen pasional. Entonces, como todas esas carátulas fueron cambiando, sostenida por la lucha de cientos de mujeres en las calles, porque no está todo desde digitar lo legal. Y por ejemplo, bueno, el contenido legal
que garantiza más derechos para nosotras, o que amplía derechos, y que por lo menos le pone nombre a las vulneraciones que tenemos, también las redactamos nosotras, también las redactan mujeres, también eso es como un fenómeno para analizar. Eso es muy importante lo que decís, Lali, porque el femicidio fue una lucha nuestra. De hecho, Checha fue una de las precursoras, digamos, del proyecto de femicidio, y fue una lucha sumamente fuerte. Esa lucha, la lucha por los derechos sexuales. Uy, me ahogué. Es que estamos metamate, estamos mucha charla, estamos todas muy relajadas, que ahí sigo. Que pareciese que hubiesen aparecido de la nada. No aparecieron de la nada, sino que esas luchas, tanto como el femicidio, como los derechos sexuales y reproductivos, lo que significa salud sexual y reproductiva, mejor dicho, no derechos sexuales y reproductivos, como la ligadura de trompas, la vasectomía, todas esas fueron luchas, nadie nos regaló nada, fue cada lucha, pero entendiendo que lo toma un gobierno nacional y popular que toma las demandas del movimiento de mujeres. Y esto está bueno que lo digamos, porque fue con Néstor y Cristina que alcanzamos y avanzamos los derechos de las mujeres. Por eso también hablo cuando hablamos de Cristina como feminista, por más que se defina o no se defina a Cristina como feminista. Porque la otra vez fuimos a una charla que tiene que ver con los avances de los derechos sexuales y reproductivos, y decían, de hecho, las que se manifestaban de los avances, pero en ningún momento dijeron que había sucedido con el kirchnerismo. Y eso es sacarlo de contexto. Eso no sucedió con Macri. Todas esas, las 26.000 de derechos humanos, se conquistaron con Néstor y Cristina. Y eso hay que decirlo. Y como también el silenciamiento en todos los derechos que conquistamos, en todos los contenidos legales, llámense millones de leyes, porque como vos decís, todas esas 26.000 que nos garantizaron un montón de derechos, también la machiruleamos constantemente con silenciar todos esos derechos ganados. Porque también me parece que tenemos que hacer el ejercicio permanente de contextualizarnos en, como vos decís, ponerle, quizás no tiene el nombre, pero medirlo en las acciones de esa compañera en ese espacio de poder, o de un compañero en el espacio de poder, pero sobre todo de las compañeras, porque también, nosotras tenemos como ese ejercicio permanente, pero de pensarla también a Cristina como una mujer en el poder, segunda, pero primer presidenta realmente, electa, gestada, elegida por el voto popular, y que vino a representar las demandas del pueblo, ¿sí? Porque tampoco, como también lo decíamos con Evita, o sea, ¿por qué no bastardean a Evita y a Cristina si queremos hacer esa relación? Es justamente por defender los intereses del pueblo. Sí, y porque también hay un odio social en ese silenciamiento de las conquistas de las compañeras. Hay una intencionalidad en que son mujeres, de qué espacios políticos vienen, de qué espacios sociales vienen, de qué clase social vienen. Porque también, por ejemplo, con el tema de Evita, me resulta inevitable pensarla a ella en su contexto social. Una mujer pobre, una actriz, ¿entendés? Entonces, como también ese tema del silenciamiento de las compañeras, que se sigue haciendo ese tema del reduccionismo, del juzgamiento de las compañeras en espacio de poder, y de ponernos plenamente a prueba todo el tiempo. Nosotras somos las que tenemos que dar explicaciones constantemente de nuestras formas de trabajar, de nuestras formas de pensar. Nos ponen en duda permanentemente cuando no lo hacen con varones, o cuando no lo hacen con otro tipo de personas en espacios de poder que vienen de otra clase social. Y a veces entramos en ese juego perverso de que nos legitiman las mujeres o la voz de las mujeres y tenemos muchos títulos, ¿no? Cuando nos presentan en una charla y te dicen es doctora y máster en, y eso supuestamente nos da legitimidad a las mujeres. Vos fíjate, para un hombre no necesitas tener que legitimar. Grandes desafíos, porque lamentablemente muchas veces dentro del feminismo pasa esto. O sea, es como hablan de la especialista en género. ¿Qué es ser especialista en género? Porque aparte, claramente te marca una brecha y un lugar de poder. O sea, nosotros podríamos decir que Rosa, nuestra compañera referente del Algarrobal, que está aprendiendo a leer y escribir, no es feminista porque no tiene un título, y nosotras en esa la ponemos en discusión. Para nosotros el feminismo, lo primero que hicimos en el Algarrobal, cuando las compañeras, lo primero que pidieron, que esa es una historia muy bonita y que no me canso de contarla, hicimos nosotros siempre el 12 de julio, que es el natalicio de Juana Zurduy, porque también rescatar las mujeres de la historia, y la historia de las mujeres ha sido un gran desafío. O sea, no es que salió de la nada, o sea, la historia está hecha por varones, así que
Nosotros empezamos haciendo cátedras populares que se llamaban Historia de Mujeres, Mujeres en la Historia, y empezaron a rescatar todas nuestras mujeres luchadoras, que no era el estereotipo modelo que nos quedábamos en la casa lavando los platos y criando a nuestros niños y nuestras niñas. Nada más lejos. Sin embargo, nos anularon, nos invisibilizaron. Nosotros fuimos grandes, insistentes con el tema de Juana Zurduy en el billete de 100. Hicimos un libro que, limitado, en ese tiempo, de hecho no hay más, yo el mío lo regalé y no lo volví a encontrar, que se llama La patria también es mujer. Y empezamos a rescatar, en forma de historietas, con dibujantes, todas esas mujeres de todos los lugares. De hecho, hace 2 años sacamos Libertarias, que es un álbum de dibujitos donde rescatamos más de 50 mujeres en la historia. Pero nosotras todos los años, el 12 de julio, tenemos una campaña que se llama Historia de quién te olvidaste. Te olvidaste de Juana Zurduy, te olvidaste de Bartolina Sisa, te olvidaste de las mujeres piqueteras, te olvidaste... María de los Remedios del Badue, que es la madre de la patria. Tal cual. Bueno, es increíble, exacta, ¿no? Sabemos perfectamente todos una y todas mujer en este negra. país. Exactamente, que dejó la vida, que estuvo en el campo de batalla, que fue condecorada en su momento después de un montón de lucha por el Congreso de la Nación, pero no sabemos que la madre de la patria es una mujer negra. Tal cual. Bueno. Descendiente de esclavos. Bueno, es nosotros increíble. cuando hicimos esta campaña, siempre hacemos intervenciones. Para nosotros también el arte es fundamental. Hicimos una intervención que nos tatuábamos con fibras en nuestros brazos los deseos que le pedíamos para las mujeres a Juana Zurduy. Y con toda esta mística, de hecho hacíamos altares de Juana en los lugares donde podíamos, algo bellísimo. Y las compañeras se tatuaron educación. Y fue así que abrimos 2 centros de alfabetización que ellas le pusieron los nombres, las compañeras, que le pusieron Bartolina Sisa y Juana Zurduy. Que también tenía que ver con su historia, porque la mayoría de las compañeras nuestras del Algarrobal pertenecen a la comunidad boliviana. Entonces para nosotros era rescatar toda la historia de Latinoamérica, o mejor dicho, de nuestra América, ¿no? Entonces, rescatar eso y abrimos los centros de alfabetización. Y hay un antes y un después de las compañeras que aprendieron a leer y escribir. Y para nosotros eso es el feminismo. O sea, Rosa hoy, que ojalá que un día la invitamos y que venga, la traemos, Rosa. Sí, por favor. Y Rosa no podía, no hablaba. Y hoy agarra micrófono y no la parás más a Rosa, ¿me entendés? Y tiene la claridad de la situación, te dice ya claramente. Bueno, cuando hicimos la presentación del Frente Patria Grande, estuvo arriba del escenario y con la claridad, Rosa, de que vuelva Cristina. O sea, esto, digamos, ¿qué representa para nosotras Cristina? ¿Qué representa Evita? ¿Qué representan todas estas mujeres en nuestra historia? Y cómo nosotros continuamos esa lucha. No es casualidad que a partir de que gana Macri, irrumpimos el feminismo popular o los feminismos en todos los lugares donde se crea esta gran expresión como es el Ni Una Menos, donde ya no éramos solamente las agrupaciones que estábamos siempre, sino que nos contuvo a un montón de mujeres, a un montón de compañeras, hermanas trans, lesbianas, de la diversidad, y que pudo contener todas nuestras demandas, nuestros deseos, nuestras necesidades, y que lo sostenemos hasta el día de hoy. O sea, digo, ¿cómo irrumpimos? Claramente. Y después ni hablemos lo que pasó con la marea verde. O sea, no estaba... A ver, y no me mientan si alguien tenía pensado que iba a pasar lo que iba a pasar. Jamás. Nadie. O sea, pensamos que íbamos a ser las mismas De 10 siempre. locas de siempre, que salíamos... Bueno, eso habla de la politización de todos los 12 años del kirchnerismo. Aunque no queramos verlo, aunque no queramos hacer esas lecturas, o sea, no es casualidad que nuestras mujeres y nuestras mujeres más jóvenes ante la resistencia están sumamente politizadas. Mientras Macri te habla de la meritocracia, es cómo entendemos en nuestro pueblo que tenemos que resistir, que debemos estar organizadas y que debemos politizarnos. Lula lo metieron preso y el pueblo no salió a bancarlo. O sea, los niveles de resistencia y de movilización en Argentina son sumamente increíbles y eso no surge de la nada. Completamente, bueno. Te estaba escuchando y se me vino a la cabeza, ¿vieron esos memes que encontramos en todos lados? Vi uno que me gustó mucho, que decía así: las mujeres argentinas somos yeguas como Cristina, somos putas como Eva, somos locas como las madres, somos negras como Milagro, pero que les quede bien en claro que tenemos los ovarios para parir una nueva patria.
que les quede bien en claro, pero para eso nos necesitamos en los lugares de poder, nos necesitamos dentro del Ejecutivo, dentro del Legislativo y dentro del Judicial también. Cuando hablamos, digamos, de la lucha en contra del patriarcado, es también poder reconceptualizar qué es el patriarcado, porque hay infinitas, diversas luchas contra el patriarcado, pero el patriarcado tiene que ver con relaciones de poder. Entonces, si las mujeres no disputamos el poder, entonces va a ser muy difícil que terminemos con las estructuras del patriarcado. O sea, la masculinización en la política y el patriarcado dentro de la política está todo el tiempo a flor de piel, y es todo el tiempo como nosotras, que no es para nada fácil hacer política dentro de espacios donde hay mucha heterogeneidad, pero que el patriarcado está muy naturalizado hasta el día de hoy. ¿Qué se cuida más? El patriarcado se recicla, ¿no? Entonces se cuida más... pero entonces decimos se hacen los desconstruidos. Nosotros y nosotras. Se sacan la fotito con las mujeres. Veamos, por ejemplo, cuando fue esto que no fue un paro, el paro mal llamado de la CGT, que estaban hablando ahí todos los compañeros, ¿verdad? 2 mujeres en las puntas. ¿Le dieron el micrófono? ¿Hablaron? ¿Dijeron algo? ¿Hay que romper todo? ¿Vamos a prender fuego algo o no? Bueno, a mí hay algo muy interesante. ¿Se acuerdan? Creo que no fue este 8, fue el 8 anterior, que hubo así como masivamente un enojo, principalmente de los varones militantes, porque no podían participar de la marcha del 8 de marzo. Que vale aclarar que jamás ninguna asamblea de Ni Una Menos se dijo que los varones no podían marchar. Lo que sucedía es que había algunas agrupaciones feministas que planteaban que no debían marchar, pero no era una decisión del Ni Una Menos, que siempre lo aclaramos. Pero ahí nomás, digamos, los varones salieron a... que ¿por qué no podemos participar? ¿Por qué no podemos protagonizar nosotros? Entonces, y esto también nos pasa, qué sé yo, algún compañero que te viene y te dice, pero bueno, nosotros no entendemos bien el feminismo, pero ¿por qué no nos dan charla y no nos dan clase? No venimos a ser compañeros. No vamos a hacer compañeros. Perdón. Termino así con la idea. Digo, estos varones que justamente quieren estar, pero desde el lugar de su lugar de privilegio, justamente todo el tiempo le decimos, bueno, si ustedes realmente quieren ser aliados en la lucha feminista, lo primero que tienen que hacer es no plantearse por qué no pueden marchar en la marcha del 8, sino plantearse que cuando esté la marcha de la CGT y estén arriba todos los varones, salten, griten, che, acá faltan mujeres, falta la diversidad. Esa mesa o ese lugar o ese acto es 100% patriarcal. Y no lo hacemos eso. No hace falta que demos charlas y talleres a los varones de qué es el feminismo, cuando salimos, no somos un gueto el feminismo, por todos lados salimos a expresar lo que pensamos, lo escribimos, teorizamos, reflexionamos, nos apropiamos de las calles. Nos ensuciamos las patas. Véanlo, y que son cientos de ejercicios los que los varones pueden hacer para colaborar y comprender esta lucha. Leer, no entienden un tema puntual de la lucha, un tema puntual, por ejemplo, el tema de lo que fue la marcha, no sé, lenguaje inclusivo, llámese aborto, llámese cualquier tema que no comprendan, se ponen, se sientan, buscan una nota al respecto, la leen. O sea, también es como ¿cuál es la demanda? Primero también como esta ola irrumpe en todos los espacios, en todas las instituciones, en todos los espacios políticos, pero a su vez nos siguen sumando tareas a nosotras de que nosotras tenemos que ser las que expliquemos nuestras luchas y que expliquemos qué es lo que pasó. Ellos mismos pueden hacer ese tipo de ejercicios o ese tipo de luchas. Lo que nosotras pedimos es justamente, abrimos el abanico, la estamos como peleando codo a codo constantemente, pero es como todos y todos pueden darse su instancia de formación y de discusión. Ahora, es muy distinto cuando un varón lee algo, discutimos. Ahora, no me pidas que te explique o que materne con vos, porque la verdad tengo otras cosas que hacer. O sea, tenemos que ayudar en un barrio porque están cagando a palo una compañera. No tengo tiempo para explicarte a vos algún tema en particular. Salen como un montón de disparadores de todo lo que ha dicho la Lali. Por un lado, digamos, pensar que no es nuestra la responsabilidad de la lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Nosotros no somos culpables del patriarcado, porque si no, cometemos el error de que encima encima que nos hacen bosta a nosotras, nos discriminan, nos asesinan, nos violan, nos desaparecen, y todas las discriminaciones que vivimos todos los días por el solo hecho de ser mujeres o pertenecer a la diversidad, también somos responsables de cambiar eso. Y vos decís, no, guarda, el patriarcado es un sistema en el que todo
toda la sociedad somos responsables de tirar abajo. Y los varones tienen que cortarla con esto de teorizar y que nos enseñen. A ver, los varones tienen que plantearse entre ellos qué van a hacer para terminar con los femicidios, qué van a hacer para terminar con las violaciones, qué van a hacer para terminar con la pedofilia, qué van a hacer para que no se discriminen a las mujeres, porque quienes lo hacen son varones. Entonces, es ahí donde se tienen que replantear, no tienen que venir a plantearnos nuestro feminismo. Nosotras nos encargamos de nombrarnos nosotras nos encargamos de pensarnos nosotras nos encargamos de hablar de qué nos pasa todos los días a nosotras y cuáles son nuestras herramientas, nuestras estrategias, nuestros análisis. Ahora, diferente, ¿qué decimos nosotros que es el feminismo? Es la igualdad de derechos respetando la diversidad y las diferencias. No es un peligro las diferencias, todo lo contrario. Ahora, es esa integración en la cual no existe porque hay desigualdad. Bueno, los varones se tienen que plantear su lugar de privilegio, su lugar de poder, tienen que escuchar más, tienen que aprender a callarse un poco más y escuchar un poco más, pero también se tiene que repensar cuál es su lugar en todo esto, porque si no sigue siendo la responsabilidad de nosotras. Nos pasa cuando hay una situación de violencia, nosotros acompañamos muchísimo. Nosotros la agrupación está dividida por áreas y por herramientas: educación popular, salud, economía popular, cultura, arte, y también hacemos bastante asesoramiento de situaciones de violencia que sufrimos las mujeres. Y nosotros venimos como enroscadas bastante con que cuando una mujer tiene una situación de violencia, muchas veces acuden a nosotras cuando ya previo tuvieron otros asesoramientos. Y ese otro asesoramiento tiene que ver con que lo que pasa es que vos no hiciste tal cosa. Esto lo podés hasta, desde que hace la justicia, diciéndole, tenías que ir al tratamiento psicológico y no fuiste, en vez de decir, che, pero ¿quién te dijo que ella quiere un tratamiento psicológico? Si lo que necesitan es que frenen a ese tipo que la está hostigando, la está violentando, la está molestando. Y esa no es una responsabilidad de ella. O sea, nos siguen poniendo la responsabilidad de nosotras. ¿Qué hacemos nosotras desde el feminismo cuando muchas veces hablamos de la sororidad, pero que ante una situación de violencia, y no, tenés que conseguirte un abogado? No tenés que conseguirte ningún abogado. Tenemos una ley, la 26485, y tenemos que exigir que se cumpla. Y si vos estás en alguien en una situación de violencia, no sos vos la que tiene que exigir. Para eso estamos todas las demás, que estamos mucho más fuertes para poder exigir y garantizarle y facilitarle que pueda salir de esa situación de violencia. Entonces no es una cuestión individual. El patriarcado es una lucha, o sea, la lucha en contra del patriarcado es una lucha social y una lucha política. Es una lucha y a colectiva. veces cuesta entender eso. ¿Y por qué vamos por los espacios de poder? Porque es absurdo pensar que si no vamos por los espacios de poder, donde justamente todas las demandas, los deseos, las necesidades de las mujeres y la diversidad, error creer que el patriarcado o que los varones van a tomar esa demanda. De hecho, nunca lo hicieron. Fuimos nosotras las que pusimos en la agenda política y en la agenda social lo que nos estaba pasando. Porque históricamente se ha ocultado, se ha invisibilizado y se ha corrido, digamos, para que sigan existiendo estas opresiones. Y justamente haciendo el ejercicio de pensar todas estas cosas, como también se empiezan a gestar espacios desde lo más grande hasta lo más chico, llámense en cualquier espacios de reflexión, espacios de información, de acompañamiento. Yo veo muchísimos espacios, por ejemplo, que piensan las crianzas feministas, y las piensan compañeras. Entonces también como pensar el futuro, de decir, bueno, los nuevos pibes, las nuevas pibas, ¿de qué forma vamos a criar a esos pibes y a esas pibas? O sea, también es hasta pensar en tu familia. Yo como varón, como papá, ¿cómo me vinculo con mis hijos y con mis hijas? El tema del afecto, el cuidado, o sea, ejercicios pequeños, ¿entendés? En espacios laborales, en espacios políticos, el tratar de facilitar la actividad política para tus compañeras y no ser un impedimento, porque también es eso. La política para las mujeres nos cuesta el quíntuple que a un varón. O sea, nuestro tiempo libre, el cuidado de los pibes y de las pibas, el trabajo, las brechas de laburo, que cobramos mucho menos que los varones. Entonces, a veces el hacerle la pata a tu compañera en un espacio político es también como colaborar con la lucha. O sea, te vas a acciones simples. Bueno, a propósito de eso, ahora vamos a hacer un cortecito, vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar
imposible de callejeros, y vamos a volver con la Laurita, dejándole Laura Chazarreta, nuestra precandidata a diputada por el tercer distrito. Segundo, perdón. Vamos a volver. Así que ya saben, los que viven en Maipú, San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz, ¿a quién tienen que ir a votar? Laura Chazarreta. A Laurita, y bueno, y con esta pregunta que nos encantaría que desarrollara un poco su proyecto político como diputada. Claro, o sea, como ponele próxima que diputada. ya sos es diputada. el 11 de diciembre del 2019, acabas de jurar. ¿Qué Muy vas bien, a hacer muy ahí, bien. ¿Sí, Bueno, bueno, después de la musiquita. Después de Sí. la musiquita.